Convoco a todas las campañas políticas a recoger la agresividad y el clima hostil. No más violencia política, le pidió el presidente del Senado a sus colegas en el Congreso. 11 derechos de petición, 3 tutelas y 4 desacatos no han sido suficientes para que la EPS cumpla con el tratamiento médico que necesita una niña de 5 años. Senadores colombianos y diputados venezolanos insisten en ayuda internacional frente a la crisis humanitaria. El Senado rechaza propuesta gremial de eliminar horas extras y dominicales. Alerta en el Senado por el aumento de accidentes viales. Las motos, las mayores causantes. A ritmo de vallenato se baila en Boyacá. Nopsa se prepara para su festival de noviembre. Todos los colombianos los he venido a invitar. Buenas noches. De manera enérgica y frente a sus colegas en la plenaria del Senado, el presidente del Congreso, Lidio García Turbay, desvirtuó las acusaciones de un presunto entramado de corrupción en el departamento de Bolívar. Según el senador García, se trata de una guerra sucia para sacar del camino a una campaña electoral e insistió en que son formas de violencia política que no pueden continuar. De manera contundente, el presidente del Congreso, Lidio García Turbay, defendió sus acciones y decisiones políticas de los últimos 25 años. Qué coincidencia que el último debate que hicimos en el Congreso de la República se refería a la violencia electoral, a la violencia política que estamos viviendo en este país y a la que no podemos seguirle haciendo eco a delincuentes o a personas que utilicen artimañas para sacar del camino y de la contienda política a su contendor. El senador García afirmó que las acusaciones del excongresista Vicente Blel sobre presuntos vínculos en el financiamiento de campañas afectaron su vida pública y también su entorno personal. Y el periódico que recibió mi hijo a las 6 de la mañana, un niño de 10, 11 años, al que todavía no he podido consolar, y de las cosas que me duele y que sé que han vivido muchos de los congresistas. García Turbay le formuló un llamado a las campañas políticas para evitar falsas acusaciones y ataques a contendores de otros partidos. Hoy sé lo que deben estar sintiendo y lo que han sentido muchos de ustedes cada vez que le hacen un ataque al doctor Petro, al doctor Uribe, a muchos amigos que le han hecho ataques de manera constante. Le pidió a los entes de control avanzar rápidamente en las investigaciones de las presuntas financiaciones electorales en el departamento de Bolívar. Solicito a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía, a la Procuraduría General de la Nación, la mayor celeridad del proceso para que se conozca la verdad de las insinuaciones que se han desprendido de los audios conocidos. Finalmente, reafirmó su compromiso con la institucionalidad y enfatizó que desde la presidencia del Senado seguirá trabajando para el fortalecimiento de la democracia. Detrás de cada paciente siempre hay un drama, pequeño o grande, pero drama al fin y al cabo. Hoy les contamos la historia de una pelea entre una poderosa EPS y una mamá que lucha por la salud de su hija. Cada 2 años en Colombia se actualizan las listas de enfermedades raras y para dictaminarla en un paciente se puede demorar entre 8 y 10 años. En Colombia, 1 de cada 5.000 personas padecen de una enfermedad rara. 3, 4, 5, 6. Ella es Samar Milagros, tiene 5 años. Le diagnosticaron la enfermedad conocida como huesos de cristal. A los 20 días de nacida por una fractura, desde entonces vive el drama de la enfermedad y la indolencia de la EPS. En este momento ella está operada del húmero, ella recién salió de un posoperatorio del húmero izquierdo y tiene también estos clavos en los fémur y en la tibia. Y pues ella va a requerir cirugías a lo largo de su vida, esos clavos requieren cambio más o menos cada 2-3 años. A los 15 meses tuvo otra fractura de fémur que requirió manejo quirúrgico y allí fue donde le colocaron clavos. Estos debían ser retirados a los 6 meses, pero la EPS no autorizó la cirugía. No es el único, es decir, son sin número
de pacientes en Colombia, niños, jóvenes, ancianos, que recorren el país en busca de atención médica y no la encuentran, porque la salud dejó de ser una obligación del Estado para pasar a ser un gran negocio de unos intermediarios. Angustiada por el dolor de su hija, tuvo que radicar 9 derechos de petición, 2 tutelas y 2 desacatos para que fuera posible la cirugía que la EPS no contestó a tiempo. Estamos hablando de casos de vida o muerte, estamos hablando de la vida de los colombianos y por eso estamos muy preocupados con esta situación financiera y esperemos que estas medidas sirvan, al igual que este debate, que tengamos una conclusión que de verdad impacte en la salud de los colombianos. Finalmente logra la cirugía para retirar los clavos y poner otros. Ella estaba feliz porque su hija iba a superar los dolores, pero como si la vida estuviera en su contra, el médico que la operó hizo mal la cirugía, dejando los clavos mal posicionados. Con la EPS uno debe ser insistente y estar casi que todos los días, ya sea en un centro de atención al usuario o en la regional, exigiendo que se le cumpla a cabalidad todo el tema de salud. Lo cierto es que la mamá de Milagros se quedó sin trabajo por estar en la EPS haciendo fila y en los juzgados, donde ha tenido que instaurar en total 11 derechos de petición, 3 tutelas, 4 desacatos y en los próximos días vendrá el 5º porque la niña no le realizan una densimetría, no le entregan sus cremas cicatrizantes y mucho menos le programan las citas de control. Para que esto no siga pasando, el Senado realizó un debate de control político en el que quedó claro que EPS que no cumpla con atención de calidad hay que cerrarla. Ya son cerca de 50 horas que lleva la Comisión Séptima analizando qué se debe hacer con la salud de los colombianos para evitar que pase lo que le ocurre a Milagros, que a su corta edad sufre con su enfermedad y la indolencia o demora de las EPS para autorizar sus medicamentos y tratamientos. Eso, mejor este pie. Si no me pagan, ¿se mueren? No, las empresas tienen que proveer los servicios adecuadamente y tomar todas las prevenciones desde el punto de vista financiero para que eso no ocurra. En el caso de las enfermedades huérfanas o raras como la de Milagros, el sistema de salud invierte en promedio 3 billones de pesos al año. Pero por sus altos costos, muchas veces la EPS pone en la balanza el sistema financiero de esta sobre la salud de los colombianos. Hay necesidad de avanzar hacia una reforma que cambie algunas de las estructuras del sistema, 2 especialmente. Más atención primaria en salud en este país, es decir, una revolución en la atención primaria para controlar el tema de la enfermedad, pero también una revolución en la forma de administrar el aseguramiento y específicamente los recursos de la salud. Cada vez son más las voces que piden reformas definitivas al sistema. Hay que mejorar la capacidad resolutiva de la red pública, hay que mejorarla, hay que sanear lo que se debe, ¿verdad? Eso como tal, y meterle tecnología en términos de telesalud. Otra cosa, piensan senadores, que están dando la pelea por mejorar el criticado sistema. Ese es el reto más grande que tenemos. Yo creo que hoy la superintendencia tiene los dientes para poder sancionar. Creo que los organismos de control tienen que estar encima y vigilantes con estos recursos, que se utilicen de la mejor manera posible, y yo creo que tienen que sancionar a aquellas EPS que ya con recursos no presten un buen servicio. De todo este análisis saldrá un documento que se convertirá en decretos y una reforma al sistema que lleve a que la salud en Colombia se vea reflejada en los pacientes y no en las EPS. Es evidente la preocupación por el aumento del desempleo en el país. Por eso, los senadores de la República le pidieron al gobierno que sea más creativo en la creación y generación de empleo. Según el senador Efraín Cepeda, comparado con el año anterior, el desempleo en Colombia ha aumentado cada mes en un punto. Julio 2018, 9,7%. Julio 2019, 10,7%. Agosto 2018, 9,2%. Agosto 2019, 10,8%. Se han destruido muchos empleos en Colombia. La tasa de desempleo se sigue incrementando. La de agosto ya fue el 10,8%, la más alta en 9 años para un mes de agosto. En temas de informalidad se destruyeron 422.000 empleos. En el mismo sentido se pronunció el senador Gustavo Bolívar, quien explicó el difícil panorama laboral para mujeres y jóvenes del país. Fuera de que tenemos la tasa de desempleo más alta desde 2011, la tasa de desempleo en las mujeres es del 14,5%, el país en general del 10,8%, pero el de los jóvenes 17,7%. Y después se preguntan por qué la delincuencia. Ante estos señalamientos, el ministro de Hacienda explicó una de las causas del aumento del desempleo. Todos los expertos que han estudiado el tema dicen para que esta economía simplemente mantenga sus tasas de desempleo, mantenga
en esos niveles altísimos que históricamente hemos tenido, necesitamos que la economía crezca al menos 3 o más % por año, ritmo anual. Y nosotros llevamos, desde el año 2015, vamos para 18 trimestres, fácilmente 17, de pronto hasta 18 trimestres en los cuales estamos creciendo por debajo del 3%. La ministra de Trabajo mencionó las acciones que tiene proyectadas el gobierno para acabar con la informalidad, la cual, según el DANE, está generando el 47,5% de los empleos en el país. Nos fijamos la meta de subir del 37% al 41,2% de la formalidad en el país para el año 2022. Finalmente, los congresistas le pidieron al gobierno que trabaje en el fortalecimiento de políticas públicas para ayudar a formalizar el empleo y generar mecanismos para que las personas puedan trabajar por horas y desde sus hogares. La bancada del Partido Liberal le salió al paso a la propuesta de FENALCO de flexibilizar la contratación laboral para vincular a trabajadores por horas y eliminar los pagos extras. La bancada liberal rechazó la proposición del Gremio Nacional de Comerciantes. Tan contraria a las necesidades del país. Una reforma que plantea un gran revolcón laboral, pagar por horas trabajadas de acuerdo a la actividad a desempeñar y diferenciar si es urbano o rural. Afecta el consumo, afecta el empleo, afecta, por supuesto, la estabilidad y la credibilidad que pueda tener la base social frente al empleador. La propuesta de FENALCO busca incluir una forma adicional de contratación que actualice el sistema laboral que tiene 50 años. Según el gremio, este ya no se ajusta a los nuevos tiempos. Una iniciativa que piden a todos los sectores sea considerada para su estudio. El salario debe ser sagrado no solamente para los que tienen oportunidad ya de trabajar, sino para los que no lo tienen, para los desempleados y para los informales. Los senadores insisten en otras vías para mejorar el mercado laboral. Si queremos hablar aquí de mejorar la competitividad colombiana, mejorar la economía colombiana, hablemos, por ejemplo, de bajar los costos de la energía, de transmisión de energía, los costos de la gasolina, hablemos de capacitación. Aumentar el gasto público para empujar la economía nacional. Obra pública que cree empleos a través de la contratación. Inversión del Estado en todos los sectores. La propuesta de FENALCO se conoce al mismo tiempo que el DANE reportó el aumento de desempleados en agosto, que fue de 10,8%. Es decir, ya hay 2,6 millones de colombianos sin trabajo, tendencia que viene creciendo desde julio de 2015. Para no afectar a estudiantes y trabajadores en sus días hábiles, presentarán en el Senado un proyecto para que únicamente se puedan hacer protestas sociales los fines de semana. El proyecto está orientado a que prime el derecho fundamental de la educación consagrado en la Constitución Política de Colombia. Lo que se quiere en el proyecto es que no se suspenda la educación cuando se exigen derechos y prime este sobre el de la protesta. Buscamos de que se prohíban las marchas entre semana, porque quieren ser afectados los padres de familia, los mismos estudiantes, los universitarios, donde vemos que hacen marchas entre semana donde se frena el comercio. Entonces queremos realmente que lo hagamos sábado y domingo las marchas para que no se pierda educación. Desde la Confederación General de Trabajo no se ve viable esa iniciativa, pues afirman que la protesta también está consagrada como un derecho en la Constitución Política de Colombia. Lo que hay es que aumentar los controles en materia de seguridad para evitar que gentes que nada tienen que ver con el movimiento estudiantil, que nada tienen que ver con el magisterio, que nada tienen que ver con las organizaciones sindicales, en un momento dado sean infiltrados por personas extrañas. Frente al debate que ya inicia, las opiniones están divididas. Si lo que tenemos es que legislar, tenemos que legislar para controlar todos estos desmanes que están afectando a toda la población. Aquí no puede seguir imperando que los derechos de unas minorías, todos ellos asociados a la criminalidad, estén por encima de los derechos del 99,9% de los colombianos que son ciudadanos de bien. Por otra parte, aseguran que sí se puede reglamentar la protesta. Lo que la Corte hace es hacer uso de una herramienta de interpretación que es la ponderación, para ponderar cuál derecho fundamental prima en ese momento sobre el otro y por supuesto cuál debe ampararse. Yo creo que en una sociedad democrática como esta, los derechos a la libre expresión, a la libre locomoción, son vitales y no es fácil restringirlos. El proyecto ya está estructurado y será radicado en la Secretaría de Senado en los próximos días. Por ser una iniciativa de reforma constitucional, tendrá 8 debates y será debatida en las comisiones primeras de Cámara y Senado. El número
de esta semana es 76, el de las personas sin experiencia en relaciones internacionales, que según el senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, han sido nombradas por el actual gobierno nacional. El número se conoció en el debate de la Comisión Segunda. El Partido Liberal radicó un proyecto de ley con el cual se busca declarar la actividad de los agentes de tránsito como de alto riesgo. La iniciativa, Carol, les permitiría pensionarse a cumplir 55 años siempre y cuando hayan cotizado 1.300 semanas. Estas imágenes, estar expuestos al smog, agresiones de conductores, atropello de vehículos, llevó a que desde el Senado se presentara una iniciativa que busque declarar la actividad de los agentes de tránsito como de alto riesgo, lo que les permitiría acceder a una pensión de vejez al haber cumplido 55 años y cotizado un mínimo de 1.300 semanas. He sido víctima en la vía de arroyo, de acoso, bastantes temas complicados de salud, y me alegra mucho que nos estén apoyando en este proyecto. Para financiar la pensión especial por alto riesgo, se destinará un porcentaje de las multas de tránsito para que haya la sostenibilidad fiscal. Este recaudo se haría con un porcentaje de los comparendos de tránsito así: 7% durante el primer año, 5% durante los siguientes 9 años y 4% a partir del año 11. Sin que eso implique que tengamos que salir desaforados a poner multas, no, es hacer bien el trabajo. Sería interesante, sí. Claro, sí estoy de acuerdo, porque ellos de todas maneras les toca muy duro afuera, y lidiar con todo lo que toca, eso es duro. Según estudios realizados por la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, esta labor debería ser catalogada como profesión de alto riesgo debido a las actividades que desempeñan y los altos índices de accidentalidad y mortalidad que presentan. El proyecto ya inició el trámite legislativo y será debatido en la Comisión Séptima del Senado. Les contamos en detalle cómo se invertirán los 44 billones de pesos que tendrá el sector educación el año entrante. De los 271,7 billones de pesos del presupuesto nacional, el 16,2% fue aprobado en primer debate para la educación en el país, es decir, 44,2 billones de pesos. De esta plata se destacan 5 billones de pesos para educación superior, 3,8 billones para el SENA, 2 para el ICETEX, 1,2 para el programa de alimentación escolar y 400.000 millones para el mejoramiento de infraestructura. Se está mejorando en acceso para que los jóvenes colombianos puedan llegar a la educación superior de manera gratuita. Hoy hay casi 80.000 compatriotas que están en la Generación E, en el programa Generación E, de manera gratuita en diferentes instituciones educativas de educación superior. A pesar de las cifras aprobadas, hay otros sectores que consideran que con este presupuesto no se está mejorando el tema educativo. No es tan cierto que sean 44 billones para educación, por lo menos para educación formal, que es lo que esperábamos, porque ahí están incluyendo de manera artificiosa los 3,8 billones del SENA, de modo que es un poco menos. Los recursos aprobados se destinarían para infraestructura, acceso a la educación superior e implementación de la jornada única escolar en escuelas y colegios públicos. Diputados venezolanos y senadores colombianos pidieron más ayuda para atender la crisis humanitaria generada por el régimen de Nicolás Maduro. Según las autoridades, los migrantes pueden llegar a 2 millones de personas. Por más de 3 horas, diputados, congresistas y diplomáticos de Chile, Paraguay, Ecuador y Colombia escucharon a 20 diputados venezolanos perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro. Desde allí se hizo un llamado a no catalogar a las personas que salen de Venezuela como migrantes, sino como refugiados. No se le puede llamar emigrante a aquel que sale del país de manera forzosa. No se le puede llamar emigrante a aquel ciudadano venezolano que sale del país porque no tiene derecho a los derechos más básicos de un ser humano, como el tiene que ver con el de la comida. Si usted no apoya al régimen o no firma una lista para protestar a Donald Trump, entonces usted no tiene acceso a los alimentos. Declarar la crisis como no una crisis migratoria, sino una crisis de refugiado ha sido un reclamo permanente. En la declaración de Cartagena, que amplió la definición de refugiados, se estableció claramente que son las personas que han huido de sus países porque su seguridad, su vida o su libertad han sido amenazadas. Allí también se denunció la creación de un nuevo país entre Colombia y Venezuela que estaría siendo promotor de violencia, convirtiéndose en una amenaza a nivel mundial. Hoy por hoy, entre Colombia y Venezuela se está engendrando el tercer país de la violencia. Y ese tercer país de la violencia entre Colombia y Venezuela está siendo promovido por Nicolás Maduro
está siendo promovido por la dictadura de Cuba y está siendo promovido por el crimen organizado. En medio de la sesión también se plantearon alternativas para acabar con el régimen. La clave de la transición, para que efectivamente no sea con violencia, es que los militares finalmente trabajen por Venezuela y hagan honor a la Constitución, y no que sigan trabajando para un dictador. En esta sesión también se escuchó vía Skype al presidente interino Juan Guaidó, quien agradeció a los parlamentarios presentes la cooperación para ayudar a su país a buscarle salidas al régimen. El canciller de la República, Carlos Holmes Trujillo, le explicó a la Comisión Segunda del Senado el porqué de unos nombramientos diplomáticos que varios senadores consideran que se hicieron sin cumplir los requisitos. La llamada mermelada diplomática está violando el principio de méritos de los nombramientos en el exterior. Esa fue la principal conclusión del senador Antonio Sanguino, citando un debate de control político al gobierno nacional. De 104 nombramientos que revisamos en lo que va corrido del gobierno Duque, 76 han recaído en personas sin experiencia en relaciones internacionales. Y eso tiene que ser un campanazo de alerta para que le exijamos al gobierno cumplir con la meritocracia en la designación de los cargos en el servicio exterior. Senadores de otros partidos consideraron que los nombrados en el exterior cumplen con la experiencia y los estudios requeridos. Le han dado un valor máximo a la carrera diplomática. Es el primer gobierno en que crecen los nombramientos de carrera diplomática. Lo expresó así el Procurador General de la Nación, ni siquiera nosotros mismos. Pero además lo expresó porque hay unas evidencias claras. En el debate en la Comisión Segunda, el canciller de la República, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que evaluarán el contenido de la ley para ampliar el rango de nombramientos en el exterior. Se ha propuesto en este debate que conversemos, que analicemos ese proyecto de decreto. He dicho que no tenemos absolutamente ningún inconveniente. Esta es una administración abierta y dialogante, sobre todo cuando se trata de mejorar las condiciones de la carrera diplomática. En la actualidad, Colombia cuenta con 62 embajadas, 104 consulados y otras representaciones diplomáticas. La próxima semana se votaría la moción de censura contra la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. El Polo Democrático le insistió a la plenaria del Senado que vote favorablemente la moción de censura contra la ministra de Transporte, quien estaría impedida para cualquier tema en el caso Odebrecht. Intentó regalarles a los banqueros 1.2 billones de pesos de recursos públicos. Esto es un abuso, esto no tiene antecedentes. Mediante el truco de saltarse un tribunal que ella debía saber iba a fallar en contra, como falló en contra. El tribunal de esos 1.2 billones apenas autorizó 24.000 millones. Para el senador es claro que la ministra estaba impedida para hacer pagos de contratos que estuvieran vinculados a Odebrecht. Es que ella tiene unas relaciones demasiado cercanas al Grupo Aval, a Luis Carlos Sarmiento, y de ese 1.2 billones, 600.000 millones iban para los bancos del Grupo Aval. Y es el Grupo Aval el que está conectado con el escándalo de Odebrecht. Por el contrario, senadores de otros partidos consideran que no hay pruebas suficientes para adelantar esta moción. Es como la cuarta vez que traen este mismo tema, la misma cantaleta, es un refrito, verdades a medias, y entonces van llevando los temas a debates de control político, después mociones de censura, hacerle perder tiempo al Congreso. Los senadores piden avanzar en otros temas coyunturales para el país. Son muchos los temas de transporte en este país que afectan al día a día a los ciudadanos y llevamos más de un mes debatiendo lo mismo. Esa es la gran preocupación que tengo. La próxima semana se votaría esta moción de censura, la cuarta sesión que ha tenido la oposición para argumentar el impedimento de la ministra en lo relacionado con Odebrecht. Fue aprobado en primer debate el proyecto de ley que daría un tratamiento penal diferenciado a pequeños agricultores vinculados a plantaciones ilícitas. Este proyecto garantizaría a los campesinos cultivadores de coca o marihuana u otras personas relacionadas a esta actividad no ser objeto de acción penal en su contra por parte de las autoridades. El tema de los cultivadores que finalmente no son mafiosos, no son criminales, son campesinos humildes, obligados por la propia condición
del campo colombiano a tener que recurrir a ese tipo de cultivos. Los agricultores que ya estén condenados, se les extinguiría la pena. El beneficio en cualquier caso aplicaría solo por una vez. De no aprobarse implicaría que 30.000 o más familias campesinas que de buena fe firmaron las actas de sustitución de cultivos quedarían en el Código Penal, es decir, estarían confesando su participación en la cadena del narcotráfico y la Fiscalía tendría que meter a 30.000 familias campesinas a la cárcel. En la comisión primera se oyeron varias voces críticas al proyecto. Porque aquí siempre tiene que haber tratamiento diferencial para el que viola la ley, porque aquí no hay premio para el que se porta bien. Eso es lo que yo no entiendo el mundo al revés en Colombia. Este proyecto de ley responde al acuerdo de paz alcanzado en La Habana entre el Estado colombiano y las FARC. Esta semana se oyeron acordeones en el Congreso de la República. Estaban invitando al 35º Festival Vallenato que se hará en el hermoso municipio de Nopsa, en Boyacá. Y esto será los próximos 8, 9 y 10 de noviembre. Marcela, y aunque muchos no lo crean, en Boyacá también se compone, se oye y se baila vallenato de la mejor calidad. Están todos invitados a Boyacá. Gracias por ver Senado Noticias. Esta mezcla de sonidos se sienten, se viven, se vibran y se bailan en un rinconcito de Boyacá llamado Nopsa. En esta tierra fría de gente tímida, reservada, de noble raza, ubicada a cientos de kilómetros de la cuna del vallenato, también se lleva en la sangre esta música del Caribe colombiano. Los boyacenses nos hemos caracterizado por querer y amar este folclore como propio. La música vallenata, como te decía, en el departamento de Boyacá es muy fuerte, ya hace más de 40 años, por muchos personajes juglares que cruzaron por nuestra tierra, como el gran Alejo Durán, el maestro Rafael Escalona, los hermanos López. Aunque muchos no lo crean, es tan arraigado el vallenato en la tierra de la carranga que ya gana los principales festivales del reconocido ritmo. El logro más grande que he podido tener en mi carrera y para el orgullo de todo el departamento de Boyacá es ganar el Festival Vallenato en Valledupar el año 2018, la versión 51, siendo el primer boyacense en ganar el Festival Vallenato. Actualmente hago pareja musical con Rafael Santos Díaz, hijo del cacique de la Junta Diomedes Díaz. También hay vallenatos que residen en campos boyacenses. Son 35 años que celebramos con en el Festival de Nopsa Boyacá, por eso ya no es raro. Inclusive, no es tan raro porque hasta mi esposa es boyacense. Senadores boyacenses aseguran que este festival que se realiza cada noviembre es todo un acontecimiento. Es un ambiente impresionante, le parece a uno estar en Valledupar con Ruana, pero gozando esos ritmos, esos aires que tanto enaltecen el espíritu y que tanta gloria le han dado al país, a Colombia. ¿Usted baila vallenato, senador? Tenazmente, bailamos apretados un vallenato. Nada mejor que bailar vallenato apretado en clima frío y abrigado y durante 3 días de noviembre a solo 3 horas de Bogotá.